ferroviaria argentina, con 34.000 kilómetros de líneas, es la más extensa de América Latina y había llegado a tener, en cierto momento, 47.000 kilómetros. El ferrocarril argentino nace en 1855 con la firma de 6 contratos entre empresas inglesas y el Estado argentino. En 1870 ya se habían construido 722 kilómetros de línea. En 1891 se instituyó el ente Ferrocarriles Nacionales, que debía supervisar el servicio ferroviario y tener un control sobre las tarifas y entre la relación de los ferrocarriles provinciales y estatales centrales. Y así el ferrocarril fue adelante. En 1920, 1930 floreció totalmente, una época de oro para la Argentina, que había llegado a ocupar el 5º puesto de la economía mundial. Y después de los años 35 en adelante, tanto los ingleses como los franceses pensaron modernizar las estructuras, pensaron a hacer proyectos para construir nuevas estaciones, etcétera, etcétera. Llegamos a la época de la Segunda Guerra Mundial y había varios proyectos, se habían colocado piedras fundamentales para construir nuevas estaciones, pero en Argentina había ganado Perón y al comprender estas empresas que no le vendría renovada la concesión, no hicieron nada de esto. Todos los proyectos quedaron parados, quedó todo igual. Es decir, dejaron todas las cosas, las estructuras, las viejas estructuras, y de 1946 a 1948 las líneas ferroviarias fueron nacionalizadas bajo el control de FA, empresa de ferrocarriles del Estado argentino, con el nombre Ferrocarriles Argentinos. Evidentemente se había partido mal porque las estructuras eran viejas y obsoletas, las que habían dejado tanto los ingleses como los franceses. Se había partido mal en ese aspecto y se partió después más mal todavía porque al convertirse el ferrocarril en una empresa del Estado, comenzó a entrar una cantidad de gente no necesaria, gracias a recomendaciones de aquí, recomendaciones de allá, etcétera, etcétera. Y entonces el ferrocarril, que había crecido paralelamente con el crecimiento del país, que veía una coyuntura excepcionalmente positiva en la economía de exportación directa de bienes agroganaderos, en una época precedente a la Segunda Guerra Mundial, al terminar la guerra, la crisis de las exportaciones se refleja directamente sobre la economía y obviamente sobre el transporte, y marca el inicio de la crisis del país y del ferrocarril. Entonces, primero, las estructuras eran todas obsoletas, todas viejas. Segundo,
entra una cantidad de gente no necesaria al ferrocarril por recomendaciones. Y tercero, la época de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, la crisis en la economía y en el transporte, y entonces el ferrocarril comienza a decader. Obviamente se usan todavía las estructuras obsoletas dejadas por los ingleses y franceses, y lo único que cambia es que las locomotoras a vapor vienen sustituidas por locomotoras diésel. Pero esto ocurre cuando ya en los países desarrollados funcionaban los trenes eléctricos. A partir del 1976 se inicia la llamada reestructuración de los ferrocarriles. Que cuando uno sentía ese nombre parecía algo muy lindo, pero lo único que se hizo fue reducir y eliminar los ramales poco productivos, y llevó esto a un deterioramiento aún más grave de las infraestructuras. En 1991, Ferrocarriles Argentinos fue desmembrado y cedido completamente a sociedades privadas. Se pensaba que estas empresas mejorarían la infraestructura, modernizarían el ferrocarril, pero no fue así. Las empresas privadas, ante todo, cerraron las líneas de transporte de pasajeros, dedicándose solo a la carga y utilizando siempre los mismos elementos que eran dignos de estar más que en funcionamiento en un museo. Vendieron construcciones del ferrocarril, terrenos, y luego de 16 años de privatización, es decir, en el 2008, se empezó a hablar de hacer inversiones y construir redes ferroviarias para pasajeros, redes a alta velocidad también. Desde que se comenzó a hablar de eso en el 2008 han pasado 10 años y algo se ha hecho, pero no es mucho, desgraciadamente. Y además los precios de los pasajes de las líneas que se han hecho son realmente prohibitivos. Veremos qué se hace ahora con este nuevo proyecto del tren de pasajeros de Buenos Aires a Mendoza, y veremos qué tipo de vía se utiliza, porque el ferrocarril tenía aún las vías abulonadas. Es decir, hace muchísimos años que se ha inventado una soldadura que dilata y contrae, y las vías no se abulonan más y no se sueldan con ese tipo de material. Pero en Argentina todavía había un montón de vías abulonadas, y uno cuando iba en ese tren sentía ese terrible tatá, que lo volvía loco. Veremos qué pasa, veremos cuándo parte la concesión y cómo se renuevan estos 1.600 kilómetros de vías que pertenecían a los ramales del ex ferrocarril San Martín entre Retiro y Mendoza. Tenía que estar con nosotros hoy comentando todo esto una querida amiga, Adriana Mabel Pardal, que
vive en Castelldefels, en Barcelona, pero tuvo que ir al dentista y estaba aún con la anestesia y evidentemente no es que de esa manera podía hablar. Entonces la esperamos la próxima semana, Adriana, que esperemos no tenga que ir al dentista nuevamente. De aquí, desde Roma, te enviamos un grandísimo abrazo, Adriana, y adelante. Y ahora sí, dejamos Argentina y nos vamos para Perú. Vamos con la música de Perú. Y llega el grupo 6 voltios con el tema Día Plástico. Se lo dedicamos a Zoila Guzmán, que es de Lima y que ayer cumplió años. Entonces, para vos, Zoila. 6 voltios y Día Plástico. Y obviamente, felicitaciones. Vamos.